RTP. 9:14. Le damos la bienvenida a la invitada de este último segmento de su programa, La Mañana en RTP. Ella es Estefanía Luzuriaga, politóloga, y con ella conversaremos un poco en la línea en la que estábamos de la coyuntura nacional. Bienvenida, estimada Estefanía, a La Mañana en RTP. Hola, buenos días, gracias por la invitación. ¿Me confirman si me escuchan bien? Perfectamente bien. Bien. Ok, empecemos con las preguntas. Jorge. Estefanía, eres una persona, primero, qué grato volver a hablar contigo después de tanto. Te gusta bastante analizar discursos en general y ver esa parte política y analítica de todo. ¿Podrías, por favor, darnos primero tus impresiones al respecto del discurso que llevó a cabo el presidente Noboa en su posesión el día sábado? Qué gusto encontrarnos en este espacio. Disfruto mucho, estaba escuchando los discursos, disfruto mucho este tipo de conversaciones, así que claro, yo creo que pensando desde la perspectiva del análisis del discurso, hay como dos elementos a destacar. Primero, el framing. Para mí el framing fue estratégico. Me parece que combinó dos elementos: juventud más reconstrucción. De alguna manera utilizó el marco narrativo del discurso para... quiero decir agradecer, pero para reconocer a esa base electoral que él reconoce como su base electoral, darles un espacio y para proponer desde un elemento simbólico que de alguna manera apela a esa juventud, que es la reconstrucción, ¿no? Esta idea de un nuevo ciclo político, esta idea de juventud igual renovación, como valores centrales, digamos, del marco general, estructural de ese discurso. Por otro lado, me parece que ya bajando a cómo se configura él desde el etos, desde el presidencial, hay una imagen proyectada de él mismo como joven, que a mí me parece que es importante resaltar. Él sigue construyendo su narrativa desde un hombre joven, pragmático y en acción. Eso combina dos elementos: autoridad técnica y lenguaje corporal. El lenguaje corporal mejoró significativamente de lo que veíamos anteriormente en Daniel Noboa. Creo que el cierre del discurso de los últimos 2 minutos fueron muy potentes en términos comunicacionales. El elemento de autoridad técnica, coincido con lo que ustedes mencionaban en ese momento, faltó en la construcción del discurso. Por lo menos menciones podrían haber sido muy puntuales, porque no considero que un discurso de oposición sea un espacio como para dar grandes cifras o grandes números, pero pudo haber incluido algunos elementos puntuales que acompañen esa proyección discursiva desde lo técnico. Ahí justamente quiero preguntarte, habla Sofía Forneris. ¿Consideras que la juventud del presidente es una ventaja o una desventaja? Justamente vemos que en este nuevo contexto político actual la juventud tiene un primer plano. ¿Qué tan importante es esto para él? Yo creo que, Sofía, mucho gusto. La juventud a él le juega a favor. Creo que hay dos motivos principales. Primero tiene que ver con la composición sociodemográfica del país. El hecho de ser joven hace que haga sentido con un grupo demográfico amplio, y él logró generar un puente simbólico entre la juventud y los boomers, y eso funcionó bastante bien. Y la segunda razón por la que la juventud puede jugar a favor de él es el contexto internacional. Creo que hay una renovación generacional, no solamente en Ecuador, sino en algunos liderazgos nacionales y locales importantes en la región, y él se suma como a esta ola, lo que puede de alguna manera ser positivo. ¿Dónde estaría la posible debilidad o la amenaza? Sobre todo en la asociación que pueda haber entre la juventud y la inexperiencia, que no necesariamente van en conjunto, ¿no? Pero podría ser, si de hecho lo hemos escuchado en algunos análisis, que hay como esta relación entre su equipo, él y la juventud que se les asocia a la experiencia o no en el campo de la política. Luego tendríamos que preguntarnos, ¿es bueno siempre tener experiencia en la política? Lo dejo como una pregunta para otra conversación. Yo no sé, digamos, si es que esto significa, y no podemos saberlo todavía, pero te pregunto para que nos des luces, un cambio en la estrategia comunicacional. Yo le decía más temprano, en un momento parecería que Daniel Noboa quiso decir nos levantaremos o nos hemos levantado como el ave fénix, pero se detuvo.
después del verbo levantar, y continúa hablando. Y esa omisión aparente de la palabra Fénix, una referencia clara que usó en el pasado para el plan Fénix en seguridad, el haber omitido hablar de logros concretos, más allá de hemos estabilizado la economía o no hemos cedido a las mafias, podrían señalar que, digamos, va a empezar una nueva línea comunicacional. Me refiero a que hubo un gran vacío en ese discurso que quizás sea la preparación para meter nuevo contenido. ¿Tú esperarías que se empiecen a usar nuevos nombres, nuevos planes, una nueva línea gráfica, no sé? ¿Qué esperarías tú en estas semanas venideras del gobierno en tema de comunicación? Por supuesto, yo no estoy segura, pero considero que un nuevo ciclo demanda una nueva comunicación que tiene que ver con los elementos simbólicos que se incluyen, como mencionabas, nuevos nombres, nuevas terminologías, pero que también tiene que ver con una nueva estrategia integral en la comunicación. Esperaría que este discurso, que fue un discurso donde se proyecta de manera distinta, más extenso, con más firmeza, también nos dé cuenta de una nueva línea comunicacional desde lo gubernamental, una línea comunicacional más extensa, con más canales. Sabemos que la comunicación digital le ha dado resultados a Daniel Noboa, no solo en esta campaña, sino en la anterior, pero creo que lo que vimos al final del balotaje es también una antesala de lo que podremos ver ya en este nuevo gobierno, y es la incorporación de medios tradicionales, la incorporación de espacios, digamos, de ampliación de los detalles en la comunicación del gobierno, no solamente por parte del presidente, sino lo esperaría en todas las carteras del Estado. Sabemos que para que una percepción de una gestión pública sea positiva es necesario dos cosas: evidentemente las acciones, el cumplimiento de las promesas y la visibilidad de las obras, pero el segundo es la comunicación, es decir, que la audiencia, que el pro o contra o para destinatario sepa cómo esas acciones impactan o mejoran su condición de vida, su acceso a salud, su acceso a educación, cualquiera de las áreas en las que el sector público tiene relevancia. Estefanía, bajo ese contexto, hablemos un poco sobre el tema del liderazgo. ¿Cómo crees que ha sido el liderazgo de Daniel Noboa como mandatario durante estos 18 meses que tuvo gobierno, y quizás si se podría esperar también un cambio en su rol como líder o un cambio en su tipo de liderazgo para este nuevo periodo? ¿Cómo escribo el liderazgo de Daniel Noboa? Esa es una pregunta interesante y compleja. Yo creo que definitivamente ha sido un liderazgo que ha tratado de asociarse con la gestión. Toda la narrativa y toda la estructura comunicacional que se manejó durante el periodo transitorio tenía que ver con eso. El presidente no está hablando porque está haciendo. Entonces creo que en ese sentido se configuró a este líder como un líder de acción. Creería que para este nuevo periodo, que es un periodo más largo, donde la urgencia, la emergencia es un argumento más difícil de justificar, no porque las problemáticas no sean emergentes, sino porque el periodo implica a implementaciones y a planes de mediano plazo por lo menos, vamos a ver a un presidente que combine la acción. Va a seguir siendo un presidente de enviar decretos, de enviar proyectos de leyes, de activar programas de manera emergente, pero esperaríamos también tener un líder que sea más conciliador, ¿no? Es decir, un líder que también le dé espacio a estas otras voces que necesitan ser tomadas y dadas, digamos, una silla en la mesa de conversación cuando el periodo es a 4 años. Entonces, creería que ese va a ser uno de los cambios importantes. También vamos a sostener elementos que han funcionado. Yo creo que el tema del pragmatismo, de ser un líder como muy programático en su proyección, ¿no?, en su proyección comunicacional ha funcionado. Entonces veremos cosas que se sostienen, pero creo que vamos a ver un giro también justamente por la naturaleza de este periodo, al ser un periodo ya regular. Siendo las 9:24, Estefanía, quisiera virar antes de terminar, lejos de lo comunicacional o no necesariamente separado de eso, hacia otro aspecto de la política, ¿no? Digamos ya la estrategia en el manejo de los poderes del Estado.
¿Cómo ves tú el desarrollo de la Asamblea Nacional bajo Nils Olsen? ¿Cómo crees que va a continuar el trabajo de la Asamblea? ¿Seguirán bloqueando a los correístas, no les darán la palabra o crees que eso es momentáneo? ¿Cómo ves también la relación entre prefectos y alcaldes del correísmo que pues se muestran bastante amistosos con el gobierno, como el caso de Marcela Guiñaga? ¿Cuál es tu lectura en la relación entre poderes políticos? Bien, realmente yo creo que estamos a las puertas de una nueva política, y eso no para sumarme necesariamente al discurso del presidente, sino para entender que los códigos que utilizamos nosotros como analistas, como medios, para hacer una lectura de este espacio, deben ajustarse a este nuevo terreno. Justamente lo que mencionabas, ver, por ejemplo, a un RC5 al que le hacen un bloqueo es extraño para todos, después de que hemos visto que desde el primer periodo ordinal de Rafael Correa han sido mayoría. Verlos en este nuevo rol demanda una adaptación del partido. Yo creo que RC5 necesita, o sea, ellos siguen respondiendo a una base electoral, siguen manteniendo una creencia compartida en un segmento de la sociedad, pero necesitan reagruparse y necesitan reformular su estrategia para entrar al juego en este papel en el que se encuentran ahora, en el que comparten esta mayoría, en la que seguramente en los 4 años se la disputarán. Y por otro lado, entender esta asamblea que viene con unos actores que son nuevos en la política. Cuando me refiero a nuevos en la política, me refiero en que el recorrido que tienen es relativamente corto. Entonces, seguramente nos va a generar unos procesos de adaptación. Es decir, yo creería que entrar a lógicas que hemos visto en la Asamblea anteriormente, como bloqueos cruzados, como utilizar el órgano legislativo para hacer juicios políticos, la baja capacidad efectiva en la legislación, son herramientas que no le van a sumar ni a ADN ni a RC5 en este momento. Creo que vamos a necesitar ajustar para que la Asamblea haga lo que tenga que hacer y que de esa manera también esta reorganización del poder logre sostenerse. Muy bien. Siendo las 9:27, te agradecemos mucho, Estefanía, habernos acompañado esta mañana en RTP. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un gusto compartir un momento de la mañana con ustedes. Igualmente para nosotros, ojalá se repita pronto. RTP